Después de la prospección, viene un paso que define si la venta avanza o se muere mismo, y es el contacto con el cliente. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque el contacto no solo ocurre cara a cara. Hoy, gran parte de las ventas empieza por teléfono, por una llamada, por un mensaje o por un audio. Y el error más común es pensar que el contacto telefónico es solo para agendar o salir del paso. No. El contacto, sea presencial o por teléfono, tiene un solo objetivo, y es generar conexión suficiente para pasar al siguiente paso, que es la demostración. Si no hay conexión, no hay demostración. Y si no hay demostración, no hay venta. Pero bueno, ¿qué es realmente el contacto con el cliente? ¿Cómo nos beneficia? El contacto es el primer momento donde la persona empieza a formarse una opinión sobre ti. No sobre tu producto, sobre ti. En los primeros minutos, el cliente decide si confía, si escucha o si se cierra. Y eso pasa igual en persona o por teléfono. La diferencia es que por teléfono no te ven, pero te sienten. Sienten tu tono, tu seguridad, tu claridad y tu respeto. Por eso el contacto no es hablar bonito, es transmitir tranquilidad y profesionalismo. Y existe un error muy común en el contacto con el posible cliente, y es ir directo a vender. Entonces tú llamas y empiezas a explicar el producto, o llegas en persona y sueltas el discurso completo. Cuando haces eso, la persona se pone a la defensiva. El contacto con el cliente no es para convencer, es para abrir una conversación. El ser humano no se resiste a la información, se resiste a la presión. El objetivo no es cerrar la venta, es generar interés y permiso para mostrar. Tu meta no tiene que ser vender por teléfono, es llegar a la demostración. Cuando entiendes esto, tu tono cambia, tu ansiedad baja y la llamada fluye mejor. No es lo mismo llamar diciendo, te llamo para ofrecerte algo, que decir, mira que tu familia te recomendó para darte este beneficio o esta muestra gratis, pero tengo que llevártelo personalmente. Este es un ejemplo que abre puertas. En cambio, la primera levanta muros. Hablemos del primer principio del contacto con el cliente, y es escuchar antes de explicar. En el contacto, tanto presencial como por teléfono, escuchar es más importante que hablar. Cuando escuchas al posible cliente, siente control y seguridad. Cuando hablas demasiado, siente presión. El profesional escucha primero y explica después. Y algo que te ayudará a agendar tus visitas es preguntar. Y existen preguntas abiertas y cerradas. Estas no se responden con un sí o no. Se responden con ideas, opiniones y experiencias. Las preguntas abiertas sirven para conectar, para entender y generar confianza. Hablemos de algunos ejemplos de preguntas abiertas. Seguramente esto te va a ayudar mucho. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cómo te has sentido con esto que haces? ¿Qué es lo que más te gusta de tu situación actual? ¿Qué te gustaría mejorar? Estas preguntas funcionan igual en persona o por teléfono. Cuando haces preguntas abiertas, el cliente habla y tú aprendes. Bueno, pero ¿qué son las preguntas cerradas entonces? Son las que se responden con un sí o no, o con respuestas cortas. Sirven para confirmar la información, validar interés y avanzar al siguiente paso. Estas no conectan, pero ordenan. Veamos algunos ejemplos para que los pongas en práctica en tu vida diaria. ¿Te gustaría que nos viéramos en la mañana o en la tarde? ¿Te gusta la opción A o la opción B? ¿Te parece si nos vemos mañana o pasado mañana? Y ten en cuenta un tip de oro. Las preguntas cerradas se usan después de las abiertas, no antes. ¿Pero podríamos combinarlas? Sí, sí se pueden. Y lo primero, hay que entender que las preguntas abiertas sirven para conectar. Luego, las preguntas cerradas sirven para confirmar y avanzar. Este orden es clave. Si empiezas con preguntas cerradas, la conversación se siente fría. Y si solo utilizas preguntas abiertas y no utilizas las cerradas, la conversación se diluye. Tal vez suene un poco difícil, sin embargo no lo es. Y es que el contacto con el cliente sirve como puente a la demostración. El cliente te puede decir explícita o implícitamente muéstrame, y eso se logra con una transición natural, no forzada. Y hay una señal
que sabes que el contacto con el cliente está funcionando. Y es que la persona habla más, hace preguntas, responde con calma, no se muestra defensiva y acepta avanzar. Cuando ves eso, sabes que ya puedes pasar a la demostración. Y les voy a dar un truco muy sencillo para no arruinar el contacto telefónico con el cliente o con el posible cliente. Y es hablar demasiado rápido, sonar necesitado, leer un guión sin escucharlo, interrumpir, explicar el producto antes de entender a la persona. El teléfono amplifica los errores, pero también amplifica la buena conexión. El contacto con el cliente no vende. El contacto prepara la venta. Ya sea en persona o por teléfono, tu trabajo es conectar, escuchar y guiar a la persona hasta la demostración. Cuando haces bien el contacto, la demostración deja de ser forzada y se vuelve natural. En el siguiente paso vamos a hablar de la demostración, que es donde ya no se trata de conectar, sino se trata de mostrar el valor con claridad. Si este contenido te está aportando, suscríbete y acompáñame, porque vender bien no es hablar más, es entender mejor.